Nos preguntábamos hace unos días qué está pasando con los grandes ganadores del modelo económico en estos años. Decíamos que, bueno, que los bancos, que los supermercados, que las automotrices eran los grandes ganadores del modelo y, sin embargo, eran, en el caso de los bancos, los que estaban cobrando tasas que a veces rondaban el 100%, en el caso de las automotrices eran criticadas por el gobierno porque habían subido los precios, y en el caso de los supermercados, bueno, el eterno tironeo sobre si respetan o no los precios cuidados y después los terminan multando. Se lo voy a preguntar a Carlos Heller. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué pasa con los ganadores del modelo, compañero? Y te puedo preguntar por los bancos también, que... Pero encantado. Vamos por los bancos, que ahí tenés algo que ver. Sí, pero no debe haber postura más fácil, solitaria, heterodoxa, ¿qué? Cómoda de explicar que la mía. A ver, primera cuestión. Soy autor de un proyecto de ley para regular el funcionamiento de las entidades financieras que tiene precisas cláusulas respecto de tasas de interés, regulaciones, etcétera. Y vengo planteando eso desde el mismo momento que asumí como diputado. Mucha bola. Por lo tanto, no es cierto, porque durante el proceso se reformó la Carta Orgánica del Banco Central, y en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central se incluyeron muchísimas de esas cosas que nosotros planteamos en nuestro proyecto, con la diferencia que son potestades del Banco Central y no regulaciones, digamos, imperativas como las que plantea el proyecto que nosotros elaboramos. O sea, en la Argentina rige la ley de entidades financieras de Martínez de Oz. Rige la ley de entidades financieras de Martínez de Oz, pero rige la Carta Orgánica del Banco Central que aprobamos hace un año y pico. Que regula un poco más. Que le da facultades al Banco Central para regular. Por ejemplo, el Banco Central ha establecido una línea, la línea de crédito productivo, que hoy se presta al 17,5%. Y que establece que una proporción de los depósitos que cada entidad financiera capta debe ser destinado a esa línea, dentro de las cuales el grueso debe ir a pequeñas y medianas empresas. En un marco de altas tasas, eso es una cuestión importantísima. En la Argentina por hoy no hay préstamo. No, esperá. El préstamo es carísimo. Esperá, déjame. Estoy hablando de una franja, ahora voy a llegar al otro, lo que vos decís. No hay regulación y debería haber sobre qué proporción cada banco destina a prestarle a las empresas o al sector productivo o a las pymes y qué proporción utiliza para prestarle a las personas. Si vos dejás libre en manos del empresario dueño del negocio, siempre va a elegir prestarle al que quiere comprar el televisor nuevo que frente al que quiere comprar un torno, porque las tasas de interés son completamente distintas. Entonces, si vos agarrás la cartera de los bancos privados y la comparás con la cartera de los bancos públicos o la cartera de los bancos cooperativos, va a ser que hay una primera gran diferencia. ¿Cuál es la proporción que el crédito para el consumo tiene en la cartera de los distintos bancos? Cuando mirás esa proporción ya podés establecer una diferencia de modelo de entidad. Pero esto permitió que los bancos ganen fortunas. Claro. Y ahora hay que regular. Las tasas están altísimas. Para los bancos. Acá hay un tema más, a ella sí supera a los bancos. Es una de las grandes discusiones, yo no diría de la Argentina, sino del mundo. El otro día leía lo que el Papa le dijo al secretario general de las Naciones Unidas respecto a la necesidad de la urgencia de adoptar medidas para meterse con la acumulación de riqueza que hay en el mundo. En los paraísos fiscales hay 21 billones con B larga de dólares. Algún estudio que he visto por ahí dice que con los intereses de esos 21 billones de dólares se podría terminar con el hambre en el mundo. Sí, la famosa tasa Tobin. Con los intereses de esa plata, que es toda plata que no cumplió. Claro, ahí viene negrísima, el narcotráfico, la corrupción, el no pago de impuestos, etcétera. Cuando vos mirás otros datos que aparecen por ahí, te dice que el 1% de la población mundial tiene el 50% de la riqueza del mundo. Del mundo, para que veamos. Hay un dato durísimo, 85 personas tienen la riqueza equivalente a las 3.500 millones de personas, empezando desde los más pobres. 85 versus 3.500 millones. Esa es la cosa que hay que cambiar. Para cambiar eso vos tenés que meterte con dos cuestiones. Con el capital acumulado y con la tasa de ganancia. Y hoy en la Argentina uno de los temas centrales que está planteado
es el de la tasa de rentabilidad de las empresas, de los supermercados, de las empresas proveedoras. Carlos, cuando vos decís que no se reguló a lo largo de esta década en favor del préstamo al sector productivo y que se reguló, no se reguló lo suficiente, expliqué que se reguló, sí, no está lo bien, suficiente. pero que se permitió que los bancos privados Sí. todavía Así elijan prácticamente a piacere. Así es. ¿Esto no se hizo por qué? ¿Por un problema ideológico Por o porque el impotencia. gobierno privilegió el consumo y tenía miedo de que el consumo se pinchara? Yo creo que el gobierno, entre otras cosas, tenía un objetivo fundamental que era la creación de puestos de trabajo. La creación de puestos de trabajo tenía que ver con el fortalecimiento de la demanda. La Argentina y los argentinos, en términos comparativos a nivel mundial, eran uno de los menos endeudados del mundo porque veníamos de la crisis del 2001-2002. Entonces había todo un espacio en el tiempo en el que era posible un proceso, digamos, virtuoso de paritarias que generan aumentos salariales y que defienden el valor adquisitivo y créditos que permiten acceder, porque el crédito que es una forma de anticipar ahorro en definitiva, y por lo tanto ahí la gente pudo acceder rápidamente a muchos bienes que no tenía. Con fallas, porque como tenemos un proceso complejo desde el punto de vista de la herencia recibida, vos por ejemplo tenés el sector automotriz, récord, 1 millón de autos, 70% de componente importado. Entonces, pero ahora subieron los autos sin ninguna explicación. Esperá, sí, sin ninguna explicación, la tasa de ganancia. Pero cuando vos ves los documentos, por ejemplo, la Asociación Empresaria Argentina, o el Foro Empresario que se conformó ahora, convierten el tema de la rentabilidad empresaria en un tema, ellos lo ponen casi como un tema de principio, lo ponen en un lugar sacrosanto. AEA dice en su documento fundacional que la propiedad privada y la rentabilidad empresaria son intangibles, es decir, nadie debe meterse con ellas. Y el Foro Empresario el otro día dice lo mismo, dice: cualquier intromisión en la fijación de precios es una distorsión inaceptable. Los precios los tiene que establecer la oferta y la demanda. Y eso es mentira. El secretario de Comercio y el ministro de Economía se están quejando, lo han dicho reiteradas veces, hay una resolución de la Secretaría de Comercio de que las empresas tienen que abrir sus costos para, como se ha dicho, poder analizar las cadenas de valor y darle por fin una explicación lógica a por qué el productor de leche cobra un mango por litro, un mango y algo. Ahora, Heller, yo no soy partidario del libre mercado absoluto. Pero un poco de libre mercado sí. No, pero lo que quiero decir, me gusta ver la experiencia empírica. Sí. ¿Dónde se intentó regular precios? En la Argentina, en la década del 70, cuando ya todo se iba al demonio. En Venezuela se intentó regular precios y está, siendo un país rico en petróleo, está en este momento con desabastecimiento en muchos productos. Digo, lo que indica la experiencia histórica es que la regulación absoluta de precios no funciona. Lo que hace es generar mercados negros. Y si no veamos qué pasó con el dólar desde que se prohibió la compra de dólares, o en realidad se fue prohibiendo de a poco, y la gente se fue al blue, ¿cómo subió el precio? Cuando se volvió a abrir el dólar ahorro, bajó el blue. Me parece que acá el punto está, como decía Perón, ¿no? Todo en su medida y armoniosamente. A ver. Si se regula, ¿cuál es la forma? A ver, yo al contrario creo en la regulación desde una visión más amplia.